El fin de las aventuras de Don Juan el Zorro. Todos saben que a Don Juan el Zorro lo que más le gusta en el mundo son los animales, sobre todo los animales que se pueden comer. El zorro es astuto. Cuando ve una presa, enseguida se le ocurre alguna idea ingeniosa para engatusarla. En general, lo que hace es tenderle una trampa hecha con palabras. Se hace el simpático, la halaga, le miente. Y ni bien logra engañarla, ¡zas!, se la engulle. Muchas veces de un solo bocado. Cuando el zorro se quiere hacer el bueno, habla con rima. Saluda a la futura víctima diciéndole, por ejemplo, ¿qué te pasa, calabaza? Y también, ¿qué tal, Pascual? O bien, le habla sobre la sensación térmica. Pero qué solazo, amigazo. Así, de a poco, va entrando en confianza y en el momento menos pensado atrapa al animal y hace de él un banquete y a otra cosa mariposa. Aunque felizmente su artimaña no siempre da resultado. Por ejemplo, desde que se conoció la historia con el hornero, en la pasada primavera, los animales del norte santafesino le han perdido bastante el respeto y el miedo. El episodio con el hornero se produjo cuando Don Juan, preocupado porque ya se acercaba la hora de la cena y no tenía nada para comer, se acercó a un árbol donde la paloma cuidaba de sus pichones en el nido y miró como quien mira un pollo al espiedo girar con gracia en la vidriera de una roticería para comérsela. La paloma se asustó y empezó a llorar y a pedir ayuda. El hornero, que tenía su casa de barro en un árbol cercano, voló hasta el nido de la paloma para consolarla. Le dijo que se quedara tranquila, que el zorro no podía hacerles daño ni a ella ni a sus pichones porque no se podía trepar del árbol. ¿Pero por qué? ¿Por qué?, preguntó la paloma, todavía asustada y sin convencerse de que ella y su familia estaban a salvo. Porque el mamífero carnicero, perteneciente a la familia de los cánidos, de cola peluda y hocico puntiagudo, destructor de aves y mamíferos pequeños, conocido en nuestro hábitat con los nombres de zorro, aguará o simplemente Don Juan, no pueden trepar árboles por las características físicas propias de su especie. Explicó el hornero, a quienes todos en el campo llamaban doctor, quien, cuando era joven, había recorrido el mundo. Y en la capital de la provincia de Santa Fe, de la Veracruz, había vivido en una casa de barro construida en un poste de luz, justo enfrente de una pensión de estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad del Litoral. De ahí venía la vocación de abogado. Volviendo a nuestra historia, el hornero, tras calmar a la paloma, se dirigió a Don Juan el Zorro para increparlo. ¿Qué pretendía su canalla? Atemorizando de ese modo a una madre de familia. Que con el susto la dama perdiese el equilibrio y cayera del nido directo a sus garras. Ya no hay respeto. Habráse visto. Y mientras el hornero se alejaba volando, rezongando, enojado, y por eso también más distraído que de costumbre, el zorro aprovechó su descuido y lo cazó gracias a su habitual destreza. El hornero apenas podía moverse porque el zorro lo llevaba sujeto en la boca, entre los dientes, pero todavía podía moverse un poquito con el pico para advertirle que pensaba interponer inmediatamente un recurso de amparo. El zorro no le hacía caso. En el momento en que Don Juan se disponía a comer al hornero, la paloma, que había presenciado la escena, les avisó a los otros pájaros que su amigo estaba en peligro mientras gritaba: ¡Que no lo mastique al doctor! ¡Que no lo mastique al doctor! De inmediato se acercaron al lugar las demás aves del campo y comenzaron a pedirle a Don Juan que soltara el hornero, mientras vociferaban a los cuatro vientos: ¡Don Juan ha cazado al hornero! ¡Ah!
y al zorro le ordenaban gritando como locas: «¡Largue, don Juan! ¡Largue al hornero, don Juan! ¡Zorro!». El zorro miró a su alrededor con sus ojitos vivaces y pudo ver cómo los rodeaba un verdadero ejército de pájaros. El batir de las alas, unido al griterío: «¡Larga al hornero! ¡Larga al hornero!», resultaba ensordecedor. El zorro sintió que ni su orgullo ni sus oídos podrían soportar aquello un segundo más, y abrió la boca para ordenarles a todos que se callasen y dejaran de meterse en sus asuntos. Pero ni bien el zorro abrió los ojos, abrió la boca para retar a las aves, exactamente en ese momento el hornero se voló y don Juan se quedó muerto de rabia. Sin su presa, con la panza haciéndole ruido del hambre y oyendo cómo las aves festejaban por haber podido al fin engañar al zorro el astuto. Mientras tanto, el hornero, a salvo, se posó sobre una de las ramas más altas del árbol y habló ante todos los pájaros: «Atención, pido al silencio que calle, porque en varias ocasiones el silencio es el que vale». Inmediatamente organizó una asamblea con el secretario de actas, orden del día y lista de oradores para que organice un comité de defensa de los derechos de las aves defraudadas por los zorros salameros, bajo el lema: «Por un ecosistema sin falsedades». En tanto, el zorro, agazapado entre los arbustos, no escuchaba ni los reclamos ni las denuncias, porque todavía no había perdido las esperanzas de lograr una cena apetitosa gracias a alguna de las aves presentes. Por eso, de vez en cuando, las aves en la asamblea escuchaban una vocecita simpaticona: «Pero qué gustazo, amigazo», o «¿Cómo dice que le va, paisano de aquí nomás?». A lo que el hornero respondía sin vacilar: «Todo lo que diga a partir de este momento podrá ser utilizado en su contra». A medida que las aves se entusiasmaban con el proyecto y votaban los cargos para integrar el comité, la voz del zorro se hacía cada vez más débil y lejana. Esto era así porque don Juan, vencido por las circunstancias y con la cola entre las patas, se había alejado cada vez más del lugar de la reunión, hasta su escondrijo en el medio del monte. Se había convencido finalmente de que su cena esa noche serían tan solo unos zapallitos salvajes y, con suerte, alguna sopita de hinojos. Y ojo al piojo. Sígueme, una historia que no tiene nada de raro. Había una vez una selva donde vivía un elefante gordo y gris, con una trompa larga, 2 orejas enormes, un rabo pequeño, 4 patas cortas. Un elefante gris con lunares morados que no tenía nada de raro. Todas las tardes de primavera, el elefante se sentaba al borde del camino de las hormigas para verlas pasar. Por la mañana, las hormigas salían de su hormiguero y por la tarde regresaban cargadas de cosas que encontraban por aquí y por allá. Las hormigas eran negras, tenían un par de antenas, 3 pares de patas, caminaban al mismo ritmo, una tras otra. Parecían todas iguales. Pero de tanto mirarlas, una tarde de mucho calor, el elefante descubrió una hormiga negra con cintura de avispa que lo dejó pasmado. A partir de entonces, solo iba para ver a aquella hormiga. Cuando ya el verano llegaba a su fin, el elefante se dio cuenta de que no volvería a ver a la hormiga hasta después del invierno. Entonces se puso un traje a cuadros con chaqueta de botones y se sentó a esperar a la hormiga negra para declararle su amor. El traje le quedaba pequeño porque había engordado, pero eso no le importaba.
hormiga, que ya había notado las miradas del elefante, llegó cargando una hoja que decía: sígueme. El elefante, ni lento ni perezoso, porque estaba contento, la siguió. La hormiga caminaba, el elefante caminaba. Y camina que camina, llegaron a la puerta del hormiguero. Cuando todas las hormigas entraron, el elefante también entró. Primero la trompa, luego el resto del cuerpo. Y cayó en medio del hormiguero. Por suerte, las hormigas ya estaban todas en sus habitaciones y no aplastó a ninguna. El elefante comenzó a mirar las puertas, pero eran todas iguales. Entonces vio una hoja, a modo de felpudo, que decía: sígueme, sígueme, sigue, sí, sí. Y la hoja desapareció bajo la puerta. Sin pensarlo dos veces, el elefante abrió la puerta y vio un largo camino, con un horizonte de fondo bordeado de árboles, y en medio del camino una hormiga negra con una hoja que decía: sígueme. El elefante, ni lento ni perezoso, porque estaba muy contento, la siguió. La hormiga caminaba, el elefante caminaba. De pronto, un botón de la chaqueta del elefante salió por los aires. Ni lento ni perezoso, porque era el botón que le tapaba el ombligo, se puso a buscar entre las piedras, por las copas de los árboles. Pero cansado de buscar y rebuscar, volvió al camino para encontrarse con la hormiga. Miró hacia la derecha, hacia la izquierda, delante, atrás. Se dio cuenta de que no estaba. Lento y perezoso, porque estaba un poco triste, siguió caminando mirando al suelo. De pronto, la trompa tropezó con algo que había bajo un árbol. ¿Saben lo que era? Un costurero. Sin pensarlo dos veces, el elefante levantó la tapa y vio agujas, hilos, tijeras, dedal, y en medio de todo, un botón que se movía hacia el fondo del costurero. En lugar de agujeros, el botón tenía un letrero que decía: sígueme. Con su traje de 3 botones, el elefante se metió en el costurero. Primero la trompa, luego el resto del cuerpo. Ni lento ni perezoso, con cuidado de no enredarse en los hilos, ni pincharse con las agujas, llegó al fondo del costurero y encontró un camino largo, con un horizonte al fondo, bordeado de árboles de hilo. Y en medio del camino, una hormiga con un botón que decía: sígueme. La hormiga caminaba, el elefante caminaba. Al cabo de un rato, el elefante, que tenía mucha sed, decidió buscar una fuente. No sabía que en el fondo del costurero no hay de esas cosas. Cansado de buscar y rebuscar, volvió al camino para encontrarse con la hormiga. Miró a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás. Y se dio cuenta de que no estaba. El elefante siguió caminando mirando al cielo. De pronto, colgada de una rama del árbol, encontró una botella de agua. El elefante, ni lento ni perezoso, porque tenía sed, agarró la botella y dentro vio una hormiga negra, con un bañador amarillo, gafas de bucear, con 3 pares de aletas, gorro y un letrero que decía: sígueme. Sin pensarlo dos veces, el elefante se metió en la botella. Primero la trompa y luego el resto del cuerpo. Y empezó a nadar detrás de la hormiga, sacando de vez en cuando la trompa para poder respirar. La hormiga nadaba, el elefante nadaba. Como nunca había estado en una botella,
el elefante se distraía con todo lo que pasaba flotando. Un pez mariposa, una mariposa caracol, un caracol rana. Acabó un rato. El elefante se acordó de la hormiga. Miró hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante, hacia atrás. Se dio cuenta de que no estaba. Lento y perezoso, porque estaba muy triste, buceó hasta el fondo de la botella y se sentó en una roca. Entonces se acercó una caracola. La agarró y la puso cerca de su oreja. Pero del fondo de aquella caracola no llegaba el sonido del mar, sino una voz lejana que decía: «Sígueme». El elefante, ni lento ni perezoso, porque estaba muy enamorado, se metió en la caracola. Primero la trompa, luego el resto del cuerpo. Y dando vueltas y vueltas, llegó hasta el fondo, donde lo esperaba aquella hormiga negra con cintura de avispa. Desde ese día, en una caracola, que está en el fondo de una botella, que está al borde del camino, que está en la habitación de una hormiga, que está en un hormiguero en medio de la selva, una hormiga negra y un elefante gris viven una historia de amor con cintura de avispa y lunares morados que no tiene nada de raro. Y colorín colorado, este cuento se acaba.